Buenas a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de Christ FM. Gracias, amigo Cristian, por esta invitación nuevamente. Para nosotros ha sido de bendición esta semana, particularmente porque hemos expuesto, ¿verdad?, estos temas tan interesantes sobre la familia y sabemos de que va a ser de bendiciones para todos aquellos que los escuchan, que los van a escuchar. Hoy es nuestro último día y que además los van a seguir escuchando porque esto queda grabado en las plataformas. Gracias, Cristian, y gracias a todos Christ FM y a todos ustedes, amigos y hermanos internautas que nos ven y nos escuchan en este momento. Una gran bendición, privilegio haberles podido servir y acompañar esta semana y siempre estamos a su entera disposición. Vamos inmediatamente con esta reflexión de hoy, de esta jornada que llevó como título Construyendo Familias Sanas. Ahora en particular el mensaje de hoy, de este momento, lleva por título propiamente tal, Construyendo Familias Sanas. Sí, fue una semana donde estuvimos hablando acerca de algunos aspectos para construir familias sanas. Y comenzamos primero orando, dándole gracias a Dios por esta bendición, ¿verdad? Así que vamos a hacerlo. Padre Celestial, te damos gracias por este momento, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tus bondades, Dios, que son nuevas cada día, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder dirigirnos hacia este público, Dios, hacia las personas que nos están viendo y escuchando, Señor, a través de las redes, Padre. Bendice a cada una de sus vidas, Señor, y que tú hagas un milagro, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y entramos en materia. Así que recordemos el título Construyendo Familias Sanas. El rol de la familia en la iglesia y en la sociedad será el resultado de la comprensión que cada uno de los integrantes de la familia tenga sobre sus respectivos roles. Es decir, las esposas, los esposos, los hijos, los padres y cualesquiera otros miembros de la familia. En este contexto conviene tener presente el mensaje de la Biblia en aquella vez cuando Jesús, hablándole a sus seguidores y a ese auditorio que le escuchaba, a esas personas que estaban con él, hablando lo importante que era seguir las palabras de Jesús. Y dijo en cuanto a qué compararía a aquellas personas que seguían y creían en la palabra de Jesús. Específicamente en Lucas 6:48 dice, es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Si usted lee Lucas 48, los versículos anteriores y posteriores, verá esta hermosa enseñanza impactante y poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Y reiteramos, en cuanto a quién él compara a Jesús, aquellas personas que guardan su palabra, y precisamente los compara con aquellos que construyen sus vidas sobre la roca, siendo él ciertamente la roca y sus palabras las que nos dan vida y vida en abundancia. Su presencia nos da vida. Entonces, eso es importante como parte de esa construcción moral, espiritual y sobre todo familiar, que necesitamos las palabras de Jesús, las enseñanzas de Dios, todas estas que están y que son parte de la palabra de Dios. Y recordamos que para construir una casa, usualmente nosotros tenemos que tener algunos aspectos a seguir, ¿verdad? Bueno, los arquitectos, los ingenieros, los constructores saben que lo primero que tenemos que tener en cuenta son las bases, ¿verdad? Para construir las bases firmes de la casa, del lugar que vamos a construir. Por ende, cuando la palabra nos habla acerca de cuando Dios pone o termina de poner en marcha la creación, inmediatamente crea el matrimonio, es decir, la primera familia. Recordemos Génesis 1:28, que también ha sido uno de nuestros pasajes lema. La iglesia de Cristo hace y hará mucho por, durante todo este tiempo para los desafíos relevantes para que seamos familias y construyamos familias sanas. Y Efesios 2
del 19 al 20, nos dice que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Allí, ¿verdad? Nos damos cuenta de esa parte que habla, igual que Lucas 6:48, sobre la roca firme, donde tiene que estar fundamentada nuestra familia, nuestra casa. Y este tema, reiteramos, la roca firme es la presencia de Dios en nuestra vida, indudablemente. La presencia de Cristo, la presencia del Padre, del Espíritu Santo, ciertamente. Pero tiene que ver con el conocimiento de la palabra. Y esto no nos vamos a cansar. Mientras más leamos y estudiamos la Biblia, especialmente sobre los temas de familia y matrimonio, es cuando vamos a cimentarnos día con día en esta roca, que es la presencia misma de Dios en nuestras vidas. Vamos entonces a considerar, si estamos hablando de construir una casa, Así es. si estamos hablando de construir una familia de forma sana, necesitamos de un plano, un plano que es sobre la roca, ciertamente, familia sobre la roca. Ya dijimos, el plano a seguir es la Biblia, pero vamos a desarrollarlo, vamos a ampliar un poco esto que estamos hablando sobre el plano a seguir. Tú necesitas un plano y yo también, para nuestra vida, para nuestra familia, para que sean familias sanas. El apóstol Pablo, uno de los más importantes y destacados apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y de todos los tiempos como pastor, obispo, teólogo que fue apóstol, aludiendo a una profecía del Antiguo Testamento, vino a decirnos que no hay otro principio desde el cual construir la casa, sino Cristo como piedra angular, en contexto con el pasaje que acabamos de leer, sobre el cual edificar. Ahora necesitamos un plano. Mire el énfasis. Necesitamos un plano. Tú lo necesitas, yo lo necesito, todos aquí, ustedes allá, para poder construir. Ese plano tiene un diseño y es lo que estamos hablando en esta oportunidad. Un plano, como mi esposo decía, es un modelo a seguir. La Biblia es nuestro manual, es nuestro plano y tiene todo lo necesario. Si seguimos las instrucciones, entonces de esa manera construimos un hogar sólido. Es muy riesgoso construir una familia, como también una casa, sin tener un diseño claro y definido. Es necesario hacerlo sobre bases sólidas para que cuando aparezcan los desafíos, lo edificado soporte lo que viene de afuera y albergue lo que está adentro. Es importante para ampliar, apoyar y reiterar el gran problema de muchas personas hoy por hoy, de muchos matrimonios, muchas familias, y por eso los conflictos, por eso los problemas. Es porque no están construyendo o no quieren construir o no entienden sobre la importancia de construir sobre la roca. La roca que ha escrito ciertamente, pero basándonos en su palabra, en su enseñanza. Al no estudiar, al no tener conocimiento, al no afianzarnos en estos valores, por supuesto que vas a representar de aquella persona que ha construido sobre la arena y no sobre la roca. Entonces, conozcamos o hablemos un poco más acerca del diseño de Dios para la familia, que ya lo hemos comentado en parte de los programas anteriores, con este pasaje específico que vamos a leerle a continuación, que es Colosenses 3, 18 al 21, que dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El plan de Dios para nuestras vidas es profundo, es impactante, pero es fácil de entender, es sencillo en cuanto a saber de qué se trata. Habla de amor, respeto, sabiduría, comprensión, conocimiento y comunicación. Hay muchos otros más aspectos, pero estos son los más relevantes de ese plan de Dios o diseño de Dios para nuestras vidas como familia. Dice que con sabiduría se edifica la casa.
Primero lo que tenemos que hacer, como habíamos dicho anteriormente, es poner el cimiento. La palabra edificar viene de la palabra hebrea que significa restaurar. Es decir, la misma palabra que Dios usa cuando tomó de la costilla a Adán y creó a la primera mujer, Eva. Ese es lo que significa restaurar, edificar. Eh, con prudencia, dice Proverbios 24, 3 al 4, con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Ese con prudencia se afirmará, dice que la palabra afirmar viene de la palabra griega afirmar, perdón, que significa poner orden en algo que está sobrecargado o levantar algo que ha caído. Es responder a lo que uno ve con convicción. Es decir, otra manera viene del vocablo comprensión. Entonces, esa prudencia de afirmar, lo que significa afirmará, afirmar significa que tenemos que levantar algo que se ha caído, ¿verdad? Y dice, conciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Aquí la ciencia y el conocimiento implica percepción. Conforme crezco en el conocimiento respecto a mi esposa, a mis hijos, así aumenta la percepción de mi familia. Lo digo con mis acciones, cuando escucho, cuando aprendo, cuando me hablo, cuando hay comunicación, cuando les retorno el amor que ellos me dan. Todo esto tiene que ver con esa parte de todo bien preciado y agradable, ¿verdad? Otro aspecto importante de este plan de Dios, de este diseño de Dios, tiene que ver con los acuerdos y las reglas. Para lograr hacer un plano, y pensando por un momento en un plano cuando se construye una casa, con todas las especificaciones, un plano que lo hace un arquitecto, luego lo desarrolla o lo aplica un ingeniero, luego un equipo de construcción, en fin, pasa por un proceso de aprobación ante la autoridad competente para cumplir una serie de requisitos legales, técnicos y demás. Bien, para poder hacer un plano tiene que haber acuerdos entre los miembros de la familia. Esto implica mantener reglas y leyes que marcan la visión de mi casa. Las cosas que acordamos en el comienzo del matrimonio marcan las pautas para el resto de la vida. Así, por ejemplo, los cimientos, si los cimientos que nosotros colocamos en nuestra casa, en nuestra familia, no son sólidos, ¿qué pasa? Las paredes se agrietan. Eso exactamente estamos haciendo la comparación con una construcción. Por supuesto, en Cristo podemos restaurar lo que se haya roto, ¿verdad? Podemos perdonar también, pero al hacerlo, estas cosas llevan tiempo y muchas veces implican que el dolor. Entonces no queremos llorar ni causar dolor a nadie en nuestra casa o como familia. Por eso es importante que esas reglas sean establecidas, ¿verdad? Que esas pautas y esos cimientos estén bien sólidos. Y qué mejor plano y qué mejor manera de establecerlo que no sea con la palabra de Dios. Existen reglas básicas sobre las que siempre debemos hablar, conversar, hablar siempre. Hablemos de conceptos y conductas que hacen que las cosas sucedan, por lo menos conceptos, cosas que creemos. Todo esto en el contexto de hablar. Conductas, cosas que hacemos. Teniendo claridad, fortalecemos los acuerdos de nuestras casas. Es muy importante hablarlo y asegurarnos que todos entendemos lo mismo. Conceptos como responsabilidad, verdad, perdón, diálogo, no pueden darse por sentado. Hay que siempre estar revisando, reiterando, renovando el conocimiento, la comprensión y la aplicación de todos estos conceptos. Sí, porque como seres humanos muchas veces a nosotros se nos olvidan las cosas o de Así es. repente, miren, por ejemplo, en el caso del matrimonio, nosotros que damos charlas y conferencias para matrimonio, a veces parece como reiterativo, ¿verdad? Algunos conceptos, amor, perdón, respeto, pero es necesario que nosotros nos recordemos Así es. porque se nos olvida. Así es. Hay cosas que de repente, hoy, ay, sí, salimos muy compungidos por lo que escuchamos, pero de repente a la vuelta ya estamos haciéndolo de nuevo. Entonces, es importante que nosotros recordemos. Recuerden que
valga la redundancia, que la palabra de Dios dice que debemos siempre estar constantemente leyéndola, ¿verdad? Para que no se nos olvide. Así Por es. algo dice eso la palabra, ¿no? Así es. ¿Qué tiempo, ahora en la parte de los cónyuges, qué tiempo le dedicamos a nuestro cónyuge, a nuestro esposo, esposa, en fin? Es un concepto, es una verdad, pero también un concepto. El cómo lo hago es una conducta. Todo esto debe estar sujeto a la regla central, al amor. El amor todo lo rige, particular en el matrimonio, lo que acabamos de mencionar, la relación de los cónyuges. Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y Santiago 5:16 también nos habla de confesar nuestras ofensas unos a otros y orar por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En este pasaje de Santiago 5:16, vamos a ampliar un poco ahora inmediatamente, pero principalmente habla de confesarse las ofensas. Si yo ofendo a mi esposo y tengo que decirle lo mal que me siento, pedirle perdón y por supuesto arrepentirme, y viceversa. Y cada cual dentro del hogar debe hacer lo mismo, confesar, hey, te hice esto, te actué de esta manera, no fui contigo negligente, etcétera, todo, confesar. Eso es sanador. Pedir perdón es liberador, pero también orar. No hay nada mejor que orar. A veces cometemos el error de estar gritando y peleando. Eso no necesariamente va a resolver las cosas. Pero cuando oramos, estamos haciendo la práctica más hermosa y más poderosa que como cristianos podemos hacer. Porque orar es hablar con Dios. Y ponemos nuestra confianza en Dios de que Dios va a cambiar las cosas. Y para ser sanados, como dice este pasaje. Entonces, uno de los otros puntos importantes para construir familias sanas es la oración, porque la oración cambia las cosas. Y lo más importante que podemos darle a nuestros hijos, dejarle como legado, es Jesús. Podemos darle techo, cariño, carrera, bienes. Y claro, todo esto es bueno y es importante, pero lo más importante es el conocimiento de la palabra, el conocimiento sobre Jesús, porque si ellos tienen a Jesús tienen un encuentro con Él, tendrán un propósito claro para su vida. Por ende, la mejor enseñanza que le podemos dejar a ellos es el ejemplo de seguir a Jesús, de seguir sus mandamientos, de orar, de leer la palabra. Miren, los devocionales en familia, eso es importante, porque eso reafirma nuestro compromiso con el Señor, nuestro compromiso con Dios, y así también ellos pueden aprender a que ese compromiso es prioridad en sus vidas. Así que es importante esa parte, orar. Si queremos una familia imparable, un plazo práctico y muy importante, orar por nuestra familia y orar en familia. Orar por mi familia es una responsabilidad y un privilegio. Y recordemos que la responsabilidad de orar por la familia es primeramente, en primer lugar, mía, ¿verdad? Así es. Así que es importante la oración en la familia. Recordemos lo que en su momento el apóstol Pablo legó en una de sus epístolas, orar sin cesar. O sea, ore siempre. De repente no va a poder estar de rodillas 24 horas, aunque usted debe orar de rodillas, aunque también depende mucho de la metodología de cada cual, pero orar de rodillas es hermoso, precioso, maravilloso. Pero ore siempre. Siempre hay oportunidad para orar por su familia, por su esposo, esposa, hijos y demás familiares. Y recuerde el ejemplo ante todo nuestro Señor Jesucristo. Y qué decir de los apóstoles y de los profetas y tantos otros personajes bíblicos. Oraban, permanentemente oraban. Y es la forma más especial para uno conectarse con esa voluntad de Dios. Aunque la voluntad de Dios es la Biblia y está en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y la escuchamos cada vez que la leemos y la estudiamos, pero nosotros hablamos con Dios para pedirle a Dios que nos ayude para entonces poder cumplir con su voluntad. Y la oración es lo más importante en una casa.
porque se rompen yugos, se rompen cadenas, ¿verdad? En una casa y en una persona individualmente. Así que tengamos en cuenta que la oración es prioridad. Después, ¿qué es prioridad en este caso? El altar familiar. El altar familiar es conversar con Dios a través de los miembros de la familia. El hacerlo, eso también conlleva a que nuestra familia sea sana, a que podamos construirla en bases sólidas, porque de esa manera nosotros estamos dando el mensaje en nuestra familia de Cristo, ¿verdad? Estamos llevando hacia nuestra familia, estamos evangelizando a nuestra familia. También la educación en temas de familia, eso ayuda, ¿verdad? A poder cimentar mejor nuestras casas. El compromiso de los miembros de la familia en seguir a Cristo, en seguir los preceptos de Dios, en poder orar los unos por los otros, en que cada uno pueda ser amoroso con el otro, el demostrar la comprensión y el demostrar el amor de Dios en la familia y en cada uno de sus miembros. También el amor, como siempre decimos para nosotros, es lo más importante. La aceptación de cada miembro de la familia. Eh, y esa aceptación en realidad conlleva al perdón, porque como familias, como ya lo hemos dicho anteriormente, somos diferentes. Él es diferente, yo soy diferente, nuestros hijos son diferentes y cada uno tiene sus características, su personalidad, sus conductas. No somos perfectos y vamos a tener choques, eso es normal. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones, entonces va a ser más fácil el pedir perdón y el dar perdón. No solamente es pedirlo, también es concederlo, ¿verdad? Así que eso es importante, es como un ciclo, ¿verdad? Es un ciclo repetitivo. Y sobre la oración quería traer a colación una frase muy hermosa, un pensamiento que lo tengan presente y crean que es así y tengan la plena seguridad que va a funcionar siempre, y es: la familia que ora unida permanece unida, porque la persona que ora procura acercarse a Dios. La oración es eso, acercarte a Dios. Y si todos los miembros de la familia se acercan a Dios, Dios está en un solo punto, un solo momento, un solo lugar. Entonces, ¿qué significa? Es como si van todos escalando de lo distante a lo cercano. Entonces, al orar, nos acercamos todos a Dios y al final todos nos vamos a encontrar en el mismo punto, en un contexto de bendición, de misericordia, de gracia, que al final es lo que necesitamos para todo lo que hemos dicho en la semana, para todo lo que podemos recordar y tener presente en la familia, pero ante todo para construir familias sanas. Así es. El amor es el mejor antídoto en toda relación familiar. Y Primera de Corintios 13, del 4 al 8, recordemos que ha sido nuestro pasaje lema. Y ¿verdad? siempre hay que leerlo y siempre hay que estudiarlo. Esto no está aquí por casualidad, Así sino es. porque es necesario repetirlo y repetirlo y repetirlo, no solo para aprenderlo de memoria, sino para que siempre lo estemos practicando y siempre sea como un espejo para ver cómo estamos. Porque aquí está la clave. Y aquí habla de qué amor. 1 Corintios 13, 4 al 8. Ágape. El amor ágape, el amor de la entrega, el amor del sacrificio, el amor que es una decisión, que es una meta, que es algo que no termina nunca. Y eso es lo que necesitamos. Lo más importante de ese plano de construir la familia, exacto, es el amor. Y Melvin va a leer 1 Corintios 13, 4 al 8 una vez más. El 1 Corintios 13, del 4 al 8 dice de la siguiente manera: el amor tiene paciencia, es bondadoso. El amor no es celoso, no es ostentoso, ni se hace arrogante. No es indecoroso, ni busca lo suyo propio. No se irrita, ni lleva cuentas del mal. No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Esta es la parte más difícil. El amor nunca deja de ser. Y todas las cosas se acabarán, pero el amor siempre prevalecerá. Y es importante que nosotros, como decía mi esposo, tengamos ese amor ágape, ¿verdad? Ese es el amor que en realidad nos lleva a amar a nuestro prójimo. ¿Y qué es mi prójimo inmediato? Mi esposo.
mis hijos, los miembros de mi familia. ¿Cómo yo voy a amar a Dios si no amo a mi prójimo inmediato, verdad? Entonces tenemos que ser reflejo de ese amor de Dios, de ese amor ágape que Él nos demostró dando su vida, ¿verdad? Por nosotros. Entonces, ¿cuánto más nosotros no podemos demostrar ese amor, ¿verdad? A través de nuestras acciones, ¿verdad? Mire, para ampliar un poquito o reforzar, complementar, cuántas cosas no nos enseñó y nos enseña la Biblia, hablando nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, sobre el amor al prójimo. Desde la ley de Moisés, en la Torá, en Deuteronomio, habla del amor a Dios y del amor al prójimo. A lo largo de la Biblia lo vemos, particularmente en el Sermón del Monte. Jesús hablando en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7, todas las enseñanzas de Jesús. ¿Qué decir los apóstoles en cuanto al amor al prójimo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero también habla de la regla de oro. Hazle a otros lo que tú quieres que te hagan a ti. Cuanto más estas verdades y principios, reiteramos, que es parte de este plano o diseño divino para construir familias sanas, debemos tener presente, recordar, poner en práctica, estudiarlo, repasarlo, revisar cómo andamos para mejorar, para fortalecer estos aspectos. Cuanto más, por ejemplo, como la Biblia dice, si uno no ama a su familia, si uno no procura el bien de su familia, uno no ha conocido a Dios. Así es. Uno no ha amado a Dios realmente. ¿Cómo decir que ves a tu prójimo que ves, en este caso tu familia, y no la estás amando? ¿De qué Dios tú dices que tú conoces? ¿A qué Dios tú dices que tú sigues? Entonces también en la palabra nos encontramos que cuando hablamos de este amor, al amar al prójimo, inclusive es tan elevado el concepto de amor que tenemos que amar al prójimo más de lo que nos amamos nosotros mismos. Significa entonces aplicado a la familia, que es aplicable a la familia, por supuesto. Yo tengo que amar a mi esposa más de lo que yo me amo a mí mismo y más a mis hijos de lo que yo amo a mí mismo. Y eso a lo interno de todos los integrantes de la familia. Porque al final, ¿qué conlleva esto? Cuando yo amo, yo procuro el bien, yo hago el bien, no soy negligente, no soy tardío, no soy moroso en cuanto a la aplicación del amor, en cuanto a hacer el bien. Porque fíjense, una de las cosas también que el apóstol Pablo dice en una de sus epístolas, ¿cuál es el espíritu de la ley? El amor. El espíritu de la ley del Antiguo Testamento, es el amor. ¿Y qué significa esto del amor? El espíritu que es el amor. Ni más ni menos es no hacerle daño al prójimo. En este caso, no hacerle daño a tu familia, esposa, hijo, padre, en fin, todos los integrantes. Eso es amar. Y eso es sumamente importante. No hacer daño ni con las palabras, ni con la conducta, ni con las omisiones. Se trata de hacer el bien en su máxima expresión. Recordemos que eh, todos somos, los miembros de la familia, somos un equipo. Todos nos necesitamos. Y la solución de la mayoría de nuestros conflictos familiares, sociales, mejora si nos enfocáramos en fortalecer la familia. Y recordemos que familias fuertes construyen sociedades Así fuertes. es. Por eso es importante construir familias sanas para que nuestra sociedad sea saneada. Así es. Recordemos que todos los problemas que hemos comentado durante todos estos días con ustedes, estos 5 días sobre la Semana de la Familia, construyendo familias sanas, había muchas cosas que fuera de la familia los afectan. Entonces tenemos que estar claros de esos conceptos, ¿verdad? Recordemos de los roles, de la importancia que tenemos que tener de la familia, porque la creó Dios. Recordemos que tenemos que rescatar esos valores, ¿verdad? Que se han perdido. Y recordemos que tenemos que estar alerta por todos esos peligros que encontramos tanto afuera como adentro de la familia y que debemos de estar apercibidos. Esos fueron los temas que tocamos durante la semana sobre construyendo familias sanas. Y para nosotros de verdad que es importante que puedan estar claros en que todas estas cosas no pueden estar
en cada uno de nosotros individualmente primero y en nuestra familia si no tenemos claro que Cristo es el centro de ella, de la familia. Cristo es el centro de nuestras vidas. Mire, para remarcar lo que acaba de decir mi esposa sobre familias fuertes, sociedades fuertes. ¿Cómo anda el mundo hoy? ¿Cómo andan muchas iglesias hoy? ¿Cómo andan las sociedades hoy? Frágiles, quebradas, fracturadas, como se dice comúnmente, al garete. También hay una frase, no sé si en Colombia la usan mucho, no sé, manga por hombro, no sé, la usan en Colombia, ¿no? Sí, bueno. Es un desastre, es una situación conflictiva, pero la gente sigue creyendo que la culpa la tienen los gobiernos y hablan y hablan y hablan. No me voy a meter en ese tema, es otro tema. Y buscan la culpa en los gobiernos y buscan la culpa en cualquier otra persona, que es la iglesia, que no sé qué. Hermanos, amigos, el problema está en los hogares, está en las familias. Y aquí hablamos directo, de una forma hablándonos a nosotros, en primer lugar, pero también a ustedes. Como siempre he escuchado un consejero que dice, no hablo de ti, pero a ti te hablo. en el sentido, en el sentido de que nosotros debemos, reitero, debemos entender que cada uno tiene una responsabilidad, que cada uno tiene un deber. Y aquí hablo directamente a los padres, papá, mamá, o cualquier adulto, particularmente que esté criando hijos. ¿Por qué hay tantas estadísticas de criminalidad? ¿Por qué hay tantas estadísticas de familias disfuncionales? ¿Por qué hay tantas estadísticas de embarazos no deseados? O simplemente de niñas que están siendo embarazadas, en muchos casos por abuso infantil, porque muchas niñas son embarazadas por mayor edad. Es un delito y eso debe ser denunciado y castigado según sea el contexto. Pero ¿por qué muchas cosas pasan? ¿Por qué de repente o por qué después ese hijo, cuando sale del hogar, toma malas decisiones? Es muy cierto, cada hijo es responsable de sí mismo. Papá y mamá hacemos un trabajo donde se puede, aunque podemos seguir haciendo nuestro rol de asesores, consejeros, pero tenemos que entender que los hijos toman decisiones. Pero ¿qué sucede? En la medida que tú construyas bien, el producto te va a salir bien. Pero si construyes mal, el riesgo de que te salga mal va a ser más alto. Mientras mejor construyas, más altas son las expectativas. Mientras menos construyas, las expectativas son inferiores. Entonces, nunca escatimemos a la hora de poner en práctica no solo esto del plano, de los planos divinos, diseño divino para construir familias sanas, y no solamente de todo lo que hemos visto durante la semana, sino que debemos insistir, 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 siempre, siempre. Mire, suele sonar como algo rayado. Exacto, un disco rayado. Un disco rayado, no sé en esta época la palabra disco quizás, pero sí, como algo que se repite. No, no importa cuánto se repite, porque mientras más repite, más lo aprendes y más lo pones en práctica. ¿Cuánta necesidad hay? Es de recordar todas estas verdades para que nos vaya bien. Esto no tenemos otra opción, otro camino. Vinimos a un mundo caído, donde solo por la gracia de Dios podemos resistir. Pero entre nosotros mismos apoyarnos y buscar ayuda de nuestros pastores, de nuestros líderes espirituales, pero también buscar ayuda de los profesionales de la salud, de los profesionales de la conducta, buscar en los diferentes libros que hay de consejos cristianos, aún en páginas de internet especializadas, redes sociales especializadas. Todo está a nuestro alcance y sepa cuán importante es. No lo dejemos para último momento, porque los lamentos tardíos no sirven. Cuando ya todo se acabó, de muy poco sirven o para nada sirven los lamentos. Es tiempo de construir hoy. Y me viene a la mente en este momento cuando Nehemías fue convocado por Dios para reconstruir los muros de Jerusalén, pero en contexto con Esdras, que fue el líder espiritual. Esdras se encargó
de reconstruir el templo y de restablecer la religión o la fe, en ese contexto el judaísmo, la fe en Dios, por supuesto, las prácticas religiosas en ese momento, lo espiritual fue Esdras. Nehemías fue la parte administrativa, la parte política, gubernamental tal vez, pero Esdras también era un hombre de Dios. Pero, ¿qué dice el libro de Nehemías? Levantémonos y construyamos. De forma enfática, levántate, familia, construye, toma decisiones y actúa. No es tiempo para perder y no es tiempo para dejar pasar las cosas. Levántate y construye tu familia para que sea una familia sana. Así es. Y bueno, y para nosotros de verdad que ha sido un placer poder estar con ustedes durante una semana conversando sobre estos temas durante una hora de familia. La bendición ha sido tremenda. Amén. Nos hemos sentido muy bien. Una maravilla haber estado con usted, hermano Cristian, un gusto conocerte. Así es, Cristian, gracias por esta oportunidad. A la orden siempre para ti, la iglesia, todo siempre a la orden. Sí, y a Christ FM de verdad que les bendecimos, que sigan adelante con este tipo de programas que son importantes. Miren, nosotros en el 2020, durante la pandemia, tomamos la firme decisión de poder ayudar a través de mensajes para los matrimonios y para las familias, porque vimos cómo se estaba destruyendo la familia, pero sobre todo los matrimonios, que son la base, ¿verdad?, de la familia. Y el Señor puso en nuestros corazones el poder llegar a través de las redes sociales, a través de charlas, porque en realidad no podíamos hacer más nada por la pandemia, estábamos encerrados, no podíamos salir, nada de esto. Entonces, Dios sabe, y por eso yo digo que la tecnología se puede usar para bien. Y vimos cómo muchos hogares fueron reconstruidos, familias, matrimonios, y sabemos que así mismo va a seguir siendo, porque el Señor lo que quiere es que las personas puedan conocerle y que sus vidas cambien y que sean construidas de manera sana. ¿Y qué mejor manera sana que a través de la palabra de Dios, a través del mensaje de Cristo? Antes de concluir, yo sí quería decir algo, pedir disculpas, amigo Cristian y a todos los oyentes. Si de repente han escuchado un ruido así medio extraño, es que está lloviendo en este momento y obviamente, pues como teníamos el compromiso de estar con ustedes, teníamos que tomar la decisión de cumplir con el compromiso, que ante todo más que compromiso es una bendición. Así que si oye un ruido, es la lluvia que está cayendo en el techo aquí de nuestro hogar, que nos ha acompañado. Y ciertamente la lluvia es bendición de Dios. Así que sí queríamos esa aclaración, porque es un tema ambiental y por más que quisimos evitarlo, pues no fue posible, pero teníamos que cumplir con este compromiso y creo que el mensaje, la voz se ha escuchado bastante bien. Así que era nada más para puntualizar esa parte. Sí, gracias. Y bueno, y gracias, ¿verdad? Esperamos y reiteramos que estos mensajes son hechos para bendecir sus vidas, las de su familia, las de todos aquellos que lo escuchan, que el Señor bendiga sus vidas. Y vamos a orar, al final le voy a pedir a mi esposo que ore por las familias, por cada problema, por cada situación que están presentando aquellas personas que están en estos momentos conectadas y aquellos que se van a conectar, porque recordemos que la solución de todo está en Cristo Jesús. Cuando usted reconoce al Señor Jesús como su Salvador, como su Señor, como su Rey, como su dueño, todas las cosas van a cambiar. No van a ser color de rosa, van a venir ríos, como dice la palabra, van a venir mares, van a venir brisas, tormentas, movimientos, pero cuando usted está firme con la roca Cristo Jesús, todas las cosas van a pasar para bien, ¿verdad? Así que vamos a orar y gracias, Cristian, nuevamente te bendecimos tu familia. Sabemos que el Señor está haciendo grandes cosas con tu vida y con Christ FM. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad
en este día de hoy, en este momento y durante los días anteriores sobre los mensajes que hemos compartido. Lo hemos hecho desde nuestro corazón, lo hemos hecho a partir de lo que tú has puesto en nuestras vidas. Tú eres el que nos ayuda todos los días. Nosotros no somos perfectos ni somos mejores que nadie. Simplemente un hombre, una mujer que te ama y que desea honrarte en todo y servirte en lo que tú dispongas. Gracias por esta puerta. Bendice a Cristian y a su familia. Bendice a todos los de su equipo ministerial. Bendice a cada uno de los internautas que han visto y escuchado nuestros mensajes. Y no solo nuestros mensajes, sino de toda la programación de Christ FM. Señor, bendice, defiende, guarda, salva, protege a todas las familias, especialmente a las familias cristianas de Colombia, de Panamá y hasta lo último de la tierra. Señor, bendice a las familias porque tú las creaste con un propósito y que se cumpla ese propósito en la vida de cada uno de ellos. Te lo pedimos, Dios, y nos encomendamos a ti, confiando y rogando en y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias y hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Chao, Cristian. Bien, hermano, gusto.